Bueno, sigamos en lo que se van conectando los demás. ¿Mm? Entonces, lo que les había mencionado de la síntesis de las hormonas tiroideas. Existen varios pasos, algunos pasan de manera simultánea, otros pasan de manera cronológica, ¿ok? Paso número uno, la síntesis de las tiroglobulinas, ¿ok? Habíamos hablado de que cuando mencionábamos la palabra globulinas, estamos hablando de proteínas. Entonces, se van a sintetizar ¿en dónde? En el retículo endoplásmico rugoso, se van a ir por vesículas de Golgi y van a salir al espacio extracelular en donde tendremos al coloide, ¿ok? Entonces, paso número uno, se forma la tiroglobulina. A su vez, en el mismo momento, a la vez, se va a captar lo que ya les había dicho, el yoduro de la sangre de estos capilares fenestrados, van a salir por las fenestras de dichos capilares y van a entrar a la célula por unos canales de sodio yoduro, ¿ok? Que van a estar aquí y que se abrevian como como canales NIS, ¿ok? No se les olvide, canales NIS, ¿ok? Va a entrar el yodo y ahora lo que sigue es que una vez que ya entró el yodo, vaya a salir como sale la tiroglobulina, el yodo sale al coloide por medio de transportadores yodo-cloruro, ¿ok? Entonces el yoduro entra, aquí se modifica para su función, sí, su molécula funcional que es el yodo y sale por los canales yodo-cloruro que también se abrevian o bueno, también se les dice canales de pendrina, ¿ok? Ahora, en el coloide ya tenemos la tiroglobulina y ya tenemos los iones de yodo. Entonces, ahora sí, se unen por medio de, de funciones enzimáticas, se une el yodo a la tiroglobulina y se forma algo llamado monoyodotironina y diyodotironina. Ujú. Y ahora, hay dos maneras de formar T3 y T4, ¿ok? La primera de ellas es que se junten dos diyodos tironinas. Si se juntan dos diyodos tironinas, vamos a tener pues T4, 2 más 2, 4. Si se une una monoyodotironina con un diyodotironina, pues se forma T3. Y dirás, ok, está muy fácil, ya la capté, ya le entendí, ¿ok? Más adelante vamos a ver que ese T4, muchos de ellos se van a convertir en T3 por una desyodación, ¿ok? Ya tenemos T3 y T4, ¿qué es lo que necesitamos ahora? Que regresen a nuestras células, vean a las microvellosidades y una vez dentro van a pasar por procesos lisosómicos, ¿ya? ¿Ok? Van a estar incluidos, van a viajar en sus vesículas para posteriormente ya las hormonas tiroideas vayan a la circulación y lleguen a los órganos diana donde tienen que llegar. Entonces, en términos generales, la tiroglobulina se forma en la célula. El yoduro entra a la célula. Ambos salen al coloide. En el coloide se junta la tiroglobulina con el yodo. Se juntan dos o más de estas moléculas para formar las hormonas tiroideas. Una vez que ya están formadas en el coloide, vuelven a entrar a la célula por medio de lisosomas y por último salen en su porción basal de dicha célula estas hormonas para circular a través de la sangre y llegar a los múltiples órganos diana que tiene estas hormonas tiroideas, ¿ok? Entonces, estos 6 pasos se los aprenden porque se los voy a preguntar yo, se los va a preguntar el doctor, se los va a preguntar el departamento. Ujú. Y pues ya hablamos sobre como que la estrella de este momento, que son las hormonas tiroideas, pero realmente no son las únicas que se producen a nivel de la tiroides. Habíamos hablado de las células parafoliculares y por lo tanto de la calcitonina, ¿ok? Muchas veces a los estudiantes les cuesta aprenderse que la calcitonina es hipocalcemiante, baja los niveles de calcio. Muchas veces uno dice, ah, pues si se llama calcitonina, aumenta los niveles de calcio. No, los disminuye. Más adelante vamos a ver quién y qué hormona aumenta los niveles de calcio, pero la calcitonina los disminuye. Y ahora,
va a actuar a nivel de tres niveles. Y aquí es como que de las partes que me encanta del sistema endocrino, porque junta todo lo que veremos y lo que vimos de la histología. Entonces, yo les dije el lunes que el riñón lo vamos a ver como algo que filtra, que elimina y que reabsorbe. Entonces, ¿qué creen que haga la calcitonina a nivel del riñón? Si queremos que bajen los niveles de calcio. Pues va a disminuir la reabsorción del calcio. Va a ayudar a que, órale, el calcio se filtró y se elimina en la orina. No queremos que se reabsorba en el riñón. Entonces, a nivel de riñón, va a inhibir la reabsorción de calcio. A nivel del intestino delgado, ¿qué creen que haga? Pues lo que va a hacer va a ser la inhibición de la absorción del calcio, ¿ok? De mi dieta, el calcio que entre, si tengo grandes cantidades de calcio en la sangre, digo, ¿sabes qué? Absórbeme proteínas, absórbeme hierro, absórbeme calcio, perdón, absórbeme carbohidratos, pero en este momento no me absorbas calcio, ¿ok? Entonces, lo que hace a nivel del intestino delgado es inhibir la reabsorción de calcio, perdón, la absorción de calcio, ¿ok? Y por último, ¿cuál era la función del osteoclasto? Y eso sí, ya sería. La resorción ósea. Exactamente, Alexis, la resorción ósea, ¿ok? Entonces recuerden que los osteoclastos son los macrófagos del hueso, encargan de remodelar el hueso, ¿ok? Son como pequeños comelones, como Pac-Man, y estos ayudan a morder el hueso y pues al momento de que están mordiendo el hueso, sacan grandes cantidades de calcio. Entonces, yo siempre lo veo como que la calcitonina es un parche en la boca del Pac-Man, es un parche en la boca del osteoclasto y así el osteoclasto deja de morder al hueso y deja de producir o que este hueso, este calcio llegue a la sangre, ¿no? Entonces inhibe la resorción ósea eh, gestionada por el osteoclasto, ¿ok? Entonces estas tres cosas en conjunto, ¿qué es lo que hace? Que, perdón, que disminuya la concentración de calcio en sangre. ¿Por qué? Porque es una hormona hipocalcemiante. ¿Ok? Y pues al final de cuentas, más adelante vamos a ver que hay otra hormona que va a estar asociada a la absorción del mismo. Ahora bien, ¿se acuerdan de basófilo y acidófilo y ácidas y básicos? Sí, se acuerdan, ¿verdad? Sí, Ok, pues aquí pasa algo parecido y es algo que les encanta poner en los departamentales. La hormona calcitonina va a secretarse en situaciones de hipercalcemia. ¿Ok? La hipercalcemia es cuando tenemos mucho calcio en sangre. Entonces, si tenemos mucho calcio en sangre, yo lo que quiero es que baje ese nivel de calcio en sangre. Entonces, si yo quiero que baje ese nivel de calcio, necesitamos una hormona hipocalcemiante, es decir, la calcitonina. Entonces, apréndanse esta oración y no solo se la aprenden, la analizan. La calcitonina es una hormona hipocalcemiante que actúa en situaciones de hipercalcemia, ¿ok? Cuando hay mucho calcio en la sangre, yo quiero bajarlo. ¿Cómo lo bajo? Produciendo más calcitonina, ¿ok? Porque no les van a preguntar quién produce la hormona hipocalcemiante. Les van a preguntar qué hormona se secreta en situaciones de hipercalcemia o les pueden preguntar qué hormona se secreta en situaciones de hipocalcemia. Entonces, la calcitonina se va a secretar en situaciones de ¿qué? Hipercalcemia. De hipercalcemia. Perfecto, ¿ok? Y es una hormona hipocalcemiante. Muy bien, ¿ok? Y pues al final de cuentas, si bien son hormonas proteicas, necesitan de ciertas moléculas para su transportación y para que puedan llegar a los órganos diana, ¿ok? Entonces, MCT es un transportador que al final de cuentas lo que nos va a ayudar
es que estas hormonas tiroideas ingresen a sistema nervioso central, tanto neuronas como células de la glía, ¿ok? MCT8 va a ayudar a que estas hormonas tiroideas entren al corazón, al riñón, al hígado y al músculo estriado esquelético, ¿ok? Y para el paso a través de de la barrera hematoencefálica, se necesita de un transportador que se llama polipéptido transportadores de aniones orgánicos, abreviados OATP, ¿ok? Entonces, no confundir, una cosa es pasar la barrera hematoencefálica y otra cosa es entrar a la neurona, ¿ok? Entonces, no confundir eso. Y me pregunta Alexis, ¿y la paratormona? Ah, la paratormona es el antagonista a la calcitonina. Es una hormona hipercalcemiante que se secreta en situaciones de hipocalcemia. No olviden eso, más adelante lo vamos a retomar. ¿Ok? Y una vez que ya entró nuestra hormona tiroidea o nuestras hormonas tiroideas a la célula y que se quieren poner a chambear, pues dentro de las células de nuestros diferentes órganos y de los hepatocitos, de los miocardiocitos, de las células tubulares del riñón, de las neuronas, una vez ya que entró la hormona tiroidea dentro de dichas células, va a haber algo que se llamarán perdón, proteínas mediadoras de yodinasas. La terminación asa, ¿qué significa? En enzimas. ¿Que corta o rompe? Exactamente, que corta, que rompe. Entonces, D1 y D2 van a ser deyodinasas que van a convertir, van a romper T4, le van a quitar un ion de yodo y nos va a quedar T3, que habíamos dicho que es la hormona metabólicamente más activa. ¿Ok? Y D3 va a ser otra de estas deyodinasas que va a degradar T4, pero estas los va a diluir a hormonas no funcionales, hormonas no tan activas como son T2 y más bien residuos hormonales como son T2 y un análogo a T3, ¿ok? Entonces, quien te da la desyodación para convertir a una hormona en una hormona activa es D1 y D2. ¿Por qué? Porque convertirá T4 en T3, la hormona más activa de las hormonas tiroideas. ¿Ok? Entonces, importante este cuadro asociada a las patologías, tanto de hipo como de hipertiroidismo. Hipotiroidismo, ¿cómo van a estar las hormonas? El mismo nombre lo dice. Van a estar disminuidas o incluso en algunos casos de enfermedades autoinmunes pueden estar ausentes, ¿ok? Las hormonas tiroideas, no TSH, para el diagnóstico y tratamiento de hipo o hipertiroidismo, en lo que ustedes se tienen que fijar es en las hormonas tiroideas, no en TSH. Ya el TSH te sirve para saber a qué nivel está la afectación, pero para el tratamiento, si es hipo o hiper, hormonas tiroideas. En el caso del hipertiroidismo, se va a encontrar aumentada. Ahora, vámonos a las cuestiones metabólicas. Yo les había dicho, las manifestaciones clínicas son pacientes muy característicos, ¿ok? Síntomas de hipotiroidismo, un paciente cansado, lento, que al final de cuentas puede tener factores que lo predispongan a la depresión, ¿ok? Entonces, si sienten o están tomando algún tratamiento para la depresión, primero, antes de darles cualquier otro medicamento, se tienen que hacer un perfil hormonal, un perfil de hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque a lo mejor y la solución no está en darles otro medicamento que no sea las hormonas tiroideas que les hacen falta o que están disminuidas, ¿ok? Entonces, si alguno de ustedes, que yo sé que a lo mejor y sí, están tomando medicamento para cualquier proceso o cualquier cosa asociada a la depresión, espero que antes les hayan hecho un perfil tiroideo. Si no, háganselo, por favor. ¿Mm? El aumento de peso
es lógico. ¿Por qué? Porque si las hormonas tiroideas ayudan a la degradación de lípidos, a la degradación de carbohidratos, pues si tenemos más lentitud en la degradación de esos lípidos o de esas grasas, las vamos a almacenar más. Entonces, esas personas son aquellas que están gorditas, que siempre han estado y que por más de que tú veas que no comen mucho, que hacen mucha actividad física, no logran bajar de peso, ¿ok? Entonces, también si una persona tiene problemas o tiene síndrome metabólico, es importante hacer un perfil tiroideo. Ahora bien, esta intolerancia al frío también es muy común porque al final de cuentas está asociado con la formación de calor, ¿ok? Entonces, las personas con hipotiroidismo van a ser muy friolentas. Ahora bien, si estamos diciendo que las hormonas tiroideas van a ayudar a la motilidad y a la contracción muscular, y a la motilidad intestinal, pues sería lógico que los pacientes con hipotiroidismo tengan estreñimiento, ¿ok? Entonces, personas que tengan problemas para poder evacuar, pues también se puede pensar en problemas de hipotiroidismo, ¿ok? Disminución de la frecuencia cardíaca, ciertas alteraciones de la piel, todo está asociado a la ausencia o la disminución de hormonas tiroideas, ¿ok? Al final de cuentas, los pacientes con hipotiroidismo van a tener una presión arterial disminuida, ¿ok? Van a ser hipotensos y se dice que también pues pueden estar asociados a problemas de anemia, principalmente carencial, porque hay una mala absorción también a nivel de hierro, ¿no? Causas, bien el doctor lo mencionó, el hipotiroidismo congénito. Secundarias a la administración de yodo, vamos a ver más adelante el tratamiento que puede haber para hipohipertiroidismo, pero bueno, para hipertiroidismo hay algo que es yodo radioactivo y pues en la mala administración de dicho yodo radioactivo pues puede generar una disminución de la administración del yodo y la disminución de las hormonas tiroideas, ¿ok? Y pues algo que parece lógico, pero que muchas veces eh, no lo pareciera en la clínica, paciente que se le tiene que retirar la glándula tiroides por algún tipo de tumoración o de cáncer, tiene que tomar hormonas tiroideas de por vida, ¿ok? No se les puede olvidar esto. Y la causa autoinmune más común es la tiroiditis de Hashimoto, en donde es una enfermedad en donde se atacan a las células foliculares y al atacarse a las células foliculares, pues hay una menor cantidad de hormonas tiroideas producidas, ¿ok? Diagnóstico, determinar los niveles de hormonas tiroideas en sangre para pensar en alguna tumoración, ya sea benigna o maligna, se usa una escala que se llama escala de T-RATS, donde usamos gamagramas, en donde se usa ultrasonido y la exploración física para poder diagnosticar un hipertiroidismo y más que nada una tumoración benigna o maligna a nivel de la glándula tiroides. Y pues, ¿cuál va a ser el tratamiento? Algo que llamaremos levotiroxina, que pues son análogos a las hormonas tiroideas, que al momento de metabolizarse se volverán hormonas tiroideas activas o metabólicamente útiles y que pues hará que el paciente mejore todos los síntomas que habíamos hablado, ¿no? Requiere cirugía, habíamos hablado de cuando tenemos tumoraciones, en muchas ocasiones sí se debe que recurrir cirugía. Ujú. Hipotiroidismo, todo lo contrario. Imagínate, una persona que se encuentra hiperactiva, ¿ok? Que siempre va a estar al 200%. ¿Creen que tenga insomnio? Obvio que va a tener insomnio. Y no solo insomnio. Si no tiene depresión, ¿qué creen que pueda tener una persona con hipertiroidismo? Piensen en todos esos síntomas. ¿Qué te puede causar tener todos estos síntomas? TDA. Ok, déficit de la atención podría ser, pero ansiedad, ¿ok? Imagínate sentir palpitaciones, tener insomnio, ansiedad al
full, ¿ok? Entonces, si también estás diagnosticado con cualquier síndrome asociado con ansiedad, primero tienes que tomarte o tienes que hacerte un perfil tiroideo, ¿ok? La frecuencia cardíaca elevada, pero la presión arterial va a estar aumentada también, ¿no? ¿Ok? Van a ser pacientes que pueden sufrir de hipertensión, son pacientes que por lo mismo de esta lenta degradación de carbohidratos, lenta degradación de lípidos, se asocia perdón, con esta mayor, estamos hablando de hipertiroidismo, una mayor eh, eliminación de lípidos, una mayor eliminación de carbohidratos, vamos a ver personas súper delgadas. Y el problema es que el hipertiroidismo, cuando es por asociación a tumoraciones, por ejemplo, es una persona que toda su vida estuvo bien, toda su vida estuvo bien, de repente baja mucho de peso y pues siempre puede ser un diagnóstico diferencial entre algún tipo de tumor a nivel de la tiroides o algún tipo de cáncer en cualquier otro lado, ¿ok? Entonces, también, si hay pérdida de peso, perfil hormonal, perfil lipídico. Si hay intolerancia al frío en el hipotiroidismo, hay intolerancia al calor en el hipertiroidismo y entre otras cosas, pues recuerden que van a ser pacientes súper, súper agitados, va a haber una sudoración excesiva, aquí no va a haber estreñimiento, el intestino va a estar trabajando al 200%, entonces van a ser pacientes que comúnmente tienen episodios de diarreas, de caída de cabello, ¿ok? Y otra de las cosas, pues importantes es algo de los signos oculares, que principalmente está dado en una enfermedad que se llama enfermedad de Graves, pero en términos generales no es que los ojos se te hagan más grandes, sino que la infraorbitaria que tú tienes, pues se va a ver disminuida y pues la disminución en esta grasa infraorbitaria hace que se te vean los ojos más saltones, ¿ok? Entonces, pues también se ve una persona muy delgada en la calle con los ojos súper, súper saltones, creo que son ojos muy característicos, no sé, o sea, yo puedo ver a una persona con hipertiroidismo con simple, de una enfermedad de Graves con simplemente ver sus ojos, o creo que es muy probable que la tenga, pues puede tener un hipertiroidismo, ¿no? Y pues, ¿cuál es el tratamiento? Pues disminuir la cantidad de hormonas tiroideas. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues bueno, muchos usan yodo radioactivo. El yodo radioactivo bloquea los canales de yodo dentro de de las hormonas perdón, de las células foliculares, pero ¿qué creen? Que este yodo radioactivo pues no va a formar hormonas tiroideas. Entonces va a formar moléculas disfuncionales y por lo tanto va a disminuir la cantidad de hormonas tiroideas que hay. Por así decirlo, algo como lo del sustrato y la enzima y la saturación de dicho sustrato. Ujú, ¿ok? Entonces va a llegar como a esta, ¿cómo se le llama? Saturación competitiva, algo por el estilo. Y entonces, al entrar a competencia con las hormonas tiroideas, pues disminuye, por estos receptores, disminuye la cantidad de hormonas tiroideas, ¿ok? Y pues no es tan raro, no es tan raro. Mm, Vi infinidad de consultas a nivel de endocrinología, tanto de hipo como de hipertiroidismo, y pues nada, créanme que es más fácil, es más común de lo que ustedes piensan. Yo creo que uno de cada dos de ustedes debe tener algún familiar con alguna de estas patologías o algún conocido. En mi familia tengo una tía con hipotiroidismo, tengo una tía o pues sí, una familiar con hipertiroidismo y realmente el ponerlas a una al lado de la otra es así como de, ok, entiendo todo. Ujú. ¿Dudas hasta aquí o no? ¿Todo bien? ¿Ven por qué les digo que no pelen embrio? Eso es muy bonito y muy importante. La embriología la van a olvidar en un mes saliendo de primero. Esto no se les puede olvidar de por vida. ¿Por qué? Porque imagínense, vean que son polos opuestos. Yo ya les dije esto, ¿ok? Cuando mi pasante me explicó esto, nos puso un caso clínico de un tío que el tío tenía hipertiroidismo, pero un médico incompetente
no analizó la cantidad de hormonas tiroideas, analizó la cantidad de TSH. Y como el TSH estaba disminuido, le mandó, este, le mandó medicamento para aumentar la cantidad de hormonas tiroideas. Le mandó levotiroxina. Entonces, imagínense un paciente con hipertiroidismo al cual le metes más hormonas tiroideas, a lo que lo expones, a un infarto, Bruto. a un montón de cosas. Exacto, sí, 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 un reverendo estúpido. Entonces, saber interpretar un laboratorio, un perfil tiroideo es importantísimo, chicos. Como médicos, no se les puede pasar, ¿ok? Entonces, de verdad disfruten la clase, pongan la atención. Esto no se les va a olvidar jamás. Ujú. Y pues yo les había dicho que la enfermedad de Graves es un tipo de hipertiroidismo. Vean cómo se ven estos ojos saltones por la eliminación de la grasa infraorbitaria, ¿ok? Entonces, los linfocitos T, esos linfocitos T que llegamos a hablar hace mucho tiempo, van a atacar a los receptores de TSH que hay en las células foliculares. Entonces, como ataca a estos receptores, pues nadie inhibe la producción de hormonas tiroideas. Y si nadie inhibe la producción de hormonas tiroideas, pues se va a seguir produciendo, produciendo, produciendo. Y esto causa, pues, las manifestaciones clínicas que ya habíamos hablado, ¿no? Y en términos generales, el medicamento para hipertiroidismo por excelencia es el metimazol. Y pues les digo que va a ayudar a inhibir esta oxidación del yodo con la tiroglobulina. ¿Ok? ¿Dudas de la glándula tiroides o todo bien? Yo nada más, si me das chance, Iram, de hacer un último micro comentario Claro que sí, doctor. para levantar más emoción de lo que ya Iram les está diciendo. Por cierto, el otro día vi sus exámenes de embrio, contesté 2 de 10, así que, como dice Iram, aprendan embrio, pero aprendan más esto, somos más importantes. Lo siento, aunque le duela a los embriólogos. No, no es cierto. Pero bueno, lo que quiero enfatizar ahorita con lo que dice Iram es que a partir de ahorita, aunque sean alumnos de primer, segundo semestre, primer año, como le quieran llamar, ustedes van entendiendo algo que Iram ya les hizo mucho énfasis y desde ahorita lo tienen que empezar a aterrizar y a llevar consigo. La clínica, la clínica es la que manda en todo y cada una de las enfermedades que hay en el ser humano. Los laboratorios, los estudios de imagen, la placa, la tomografía, el ultrasonido, etcétera, son de apoyo, pero no van a diagnosticar lo que clínicamente ustedes sospechan. Y hago el énfasis porque bien lo dijo Irán. Este paciente tenía datos clínicos francos de hipertiroidismo. Alguien ve un laboratorio, ve algo, no lo entiende y le da más hormona tiroidea. Si hubiera estudiado un poquito histología y un poquito fisiología, no se hubiera confundido. Porque la clínica manda, es más, tan importante es la clínica, pero tan importante, que si el laboratorio sale como clínicamente tú no esperas, hasta dices, híjole, a lo mejor el laboratorio está mal. A lo mejor se tomó mal la muestra, a lo mejor se etiquetó mal la muestra. Y a mí en lo personal, bueno, en el instituto y con mis pacientes y todo, yo siempre primero clínica, primero clínica, primero clínica, y cuando el laboratorio no me cuadra, empezamos a hacer análisis de qué pasó, por qué no está cuadrando, por qué no está funcionando, por qué no salió así, por qué salió así y no como la otra forma. A veces sí nos llevamos sorpresas, estoy de acuerdo, pero en general la clínica es lo número uno, ¿eh? Entonces, como les dice Irán, si tienen un paciente que está todo acelerado, que está ansioso, que tiene los ojos saltones, que está sudoroso, que tiene diarrea, que ya perdió peso, y le toman un laboratorio y dice que las hormonas tiroideas están bajas, no lo creo, ¿saben? O sea, hubo un error, hubo alguna otra cosa, o bueno, ya sería el caso extremadamente raro, pero lo más probable es que incluso el laboratorio se haya equivocado. Entonces, aterrizan mucho esto que les dice Irán, porque o sea, por ejemplo, esa foto que tiene Iram ahí, o sea, esos ojos son de hipertiroidismo hasta no mostrar lo contrario. Entonces, con base en eso es que uno dice, a ver, si me sale la hormona TSH
alta con la T3 y T4 baja, yo no le creo. Esa es la prueba que esperaría yo de un paciente con hipotiroidismo. Entonces, tomen mucho en cuenta lo que les dice Irán, porque la clínica es lo primero y lo más importante y lo que va a dirigir y lo que va a hacer que tomemos las decisiones de tomar estudios, de tomar pruebas, de tomar todo lo que ustedes quieran correctos. No se desesperen, no se angustien, es la otra palabra, que dicen, ¿en qué momento me va a servir eso si las somitas y si la notocorda? Bueno, haciendo el énfasis ahorita que están con embrio y con esto termino, tengo una paciente que di de alta el día de ayer, digo, que operaron, perdón, el día de hoy, a mi Emma Giovanna, la operaron porque tuvo un defecto en el tubo neural, entonces tenía un mielomeningocele y también tenía hidrocefalia congénita, y fue porque, ustedes bien lo saben, el momento de cerrar el tubo neural no cerró bien, y ahí está su correlación clínica de embrio. Entonces sí, sí se ve, sí existe, sí hay, se los prometo, nada más que ahorita lo ven muy abstracto, pero están ahí, los pacientes que les dijo Iram, ahí están. Yo veo muchos niños con hipotiroidismo congénito y veo los dos espectros, el que queda por completo con retraso mental o discapacidad intelectual, que es el término correcto actual, y el que está como si nada. Y eso lo hace, sobre todo, una buena pesquisa clínica. ¿Ok? Nada más, Iram. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta de glándula tiroides o de algo incluso del comentario cultural. ¿Todo Doctor, bien, entonces a chicos? las dos, Ah, o sea, al hipertiroidismo y al hipotiroidismo, ¿van a tener como esa bolita en el cuello o solamente va a ser de uno en específico? Generalmente, buena pregunta, generalmente sí tienen la bolita, generalmente que se llama bocio, ¿ok? Esa bolita en el cuello se llama bocio. Cuidado porque le dicen bocio tiroideo, pero chan, 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 el único órgano que puede tener bocio es la tiroides. Entonces, la verdad es que no tendría por qué llamarse bocio tiroideo, pero bueno, no importa, esos son simples tecnicismos. Generalmente sí, pero fíjate cómo te puede crecer la glándula tiroides cuando funciona de más y cuando funciona de menos. En un paciente que ya les comentaba, Iram, con enfermedad de Graves, crece de más. Y en un paciente con tiroiditis de Hashimoto, que es la causa más común de hipotiroidismo, también crece. También crece tratando de compensar que no está pudiendo sintetizar hormona, ¿eh? Entonces, aunque hay enfermedades tiroideas que no crece la tiroides, ¿eh? Que no, 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 o sea, se queda así. Pero es lo de menos, ¿ok? Sí, doctor, gracias, doctor. gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Bueno, Si si no es no, así, adelante, Irán. gracias, doctor. Entonces, ya hablamos de la glándula tiroides, ya hablamos de la calcitonina, y ahora vamos a hablar de este asociado a las glándulas, a la glándula tiroides, que va a ser o se va a producir el antagonista a dicha calcitonina. Son las glándulas paratiroides o glándulas, ahí sí no tendrá tanto problema decirles paratiroideas, pero bueno, las glándulas paratiroides. ¿Por qué? Son pequeños, pues sí, pequeños arreglos glandulares que van a estar a los cuatro extremos de nuestros bueno, a los dos extremos de nuestros dos lóbulos de nuestra glándula tiroidea, ¿ok? Nuestra glándula tiroides, ¿ok? En los cuatro extremos de este órgano vamos a tener a esta paratiroides. Ujú. Son muy pequeños, pero es muy importante que si hay que retirar por X o Y razón la tiroides, pero las glándulas paratiroideas siguen siendo funcionales, se tengan que quedar. ¿Ok? Vamos a ver más adelante por qué. ¿Ok? Característica histológica fundamental para el histodiagnóstico de paratiroides, abundante cantidad de tejido adiposo unilocular. ¿Ok? El único órgano endocrino que va a tener abundante tejido adiposo unilocular, paratiroides. Ustedes ven una pregunta de sistema endocrino y ven tejido adiposo unilocular, váyanse directamente a pensar en la paratiroides. ¿Ok? Y pues su función es la de la regulación de la hormona paratiroidea, una hormona hipercalcemiante que actúa cuando, en casos de hipocalcemia. Ujú. Y pues vamos a ver
que va a derivar de un sitio diferente a las glándulas tiroides que van a ser la tercera y cuarta bolsa faríngea. ¿Ok? X, eso. Ahora bien, ¿quiénes van a ser las células principales de la función de esta glándula paratiroides? Pues las células principales, ¿ok? ¿Van a ser las más abundantes? Claro que sí. ¿Por qué? Porque son las encargadas de la secreción de la paratormona, ¿ok? Entonces, si son las más abundantes, cuando veamos una fotografía, van a ver dos estirpes celulares. Las que se ven muchas y las que se ven poquitas. Las que se ven muchas son las principales, ¿ok? Y pues se dice que tienen una morfología poliédrica. La verdad, yo creo que de las características más importantes es que son muy basófilas a comparación de las oxifílicas y pues que no se les olvide esta parte, ¿no? Y pues también tiene ciertas inclusiones lipídicas que realmente no son tan fáciles de ver al microscopio porque son células relativamente pequeñas. Ahora bien, las células oxifílicas, no confundir con las células oxínticas a nivel del sistema digestivo, a nivel del estómago, estas van a ser muy eosinófilas, ¿ok? Y van a tener una morfología de mayor tamaño. ¿Cuáles son las más abundantes? Las principales. ¿Cuáles tienen más tamaño? Las oxifílicas. ¿Cuáles van a ser moradas? Las principales. ¿Cuáles van a ser rosas? Las oxifílicas, ¿ok? Y principalmente estas células oxifílicas en la actualidad nos sirven para el listo diagnóstico de paratiroides, ¿ok? ¿Por qué? Porque hasta el momento no se sabe o no se ha visto que se secrete algo específico en estas células oxifílicas, pero se dice o se tiene la teoría que a lo mejor pueden ser células principales inactivas, algo así como vimos en las células cromófobas a nivel de la adenohipófisis, ¿no? Pero esta mayor cantidad de mitocondrias pues ayudan a darle esta acidofilia particular, ¿no? Entonces, vean, esta es una fotomicografía de campo claro teñida con HIE, en donde vemos tejido glandular asociado a abundante tejido adiposo. Y vemos un buen de células de color morado o muy basófilas. Estas células de color morado van a ser las células principales, ¿ok? Ahora bien, si hacemos mayores aumentos, aquí creo que es la imagen perfecta. Y la verdad es de que aquí se ve muy parecido al departamento, a las laminitas que vemos en el departamento. Estas células moraditas son las células principales y estas rositas son las células oxifílicas, ¿ok? ¿Se parecen? Para nada. ¿De cuáles hay más? De las moradas. ¿Cuáles se ven más grandotas? Las rositas, ¿ok? ¿Tenemos tejido adiposo asociado? Sí, muchas veces les van a poner en grandes aumentos el tejido adiposo y ya sea que vean algo así o vean algo así, ustedes tienen que dar el listo diagnóstico de paratiroides, ¿ok? Por lo tanto, vamos a hablar de la paratormona y ya es más sencillo hablar de la paratormona cuando ya vimos a las células parafoliculares y a la calcitonina, ¿ok? Entonces, pero si disminuye la cantidad de calcio con la calcitonina, va a aumentar dicha cantidad de calcio con la paratormona, ¿ok? Va a ser una hormona hipercalcemiante. ¿Y a dónde va a actuar? En los tres lugares que vimos en la calcitonina. En el riñón va a aumentar la reabsorción de calcio. ¿Sabes qué? Necesito calcio. ¿Y tú lo quieres eliminar? No, reabsórbete. Entonces los canales de calcio del riñón va a ayudar a la reabsorción de calcio a nivel renal. En el intestino, ¿sabes qué? Me hace falta calcio. Lo primero que tienes que agarrar cuando pase el alimento a través del intestino es calcio. Aumenta la reabsorción de calcio a nivel intestinal. Y aquí viene como